Vamos a continuar con las enseñanzas que comenzamos ayer. densin ngolun debasa chik ta digi shi ne ju chebare tene densi chawal debasa zane shi ne ju tedare yinza ani rangni dunghe me deba da dewan deba junze de cheni ani langdor chedi chebare tene chawan rebu de chebare debasa digi langdor tedare chena rebu khari yungu yoba de chebare Cuando vemos las enseñanzas budistas, las cuatro nobles verdades constituyen la fundación misma de las enseñanzas budistas y en ellas Buda explica la naturaleza de cómo son las cosas y nuestra existencia. Entonces comienza mostrando la base de su enseñanza, que son las cuatro nobles verdades. En esas cuatro nobles verdades, Buda indica la naturaleza del sufrimiento de nuestra existencia. El sendero, entonces, es haciendo la base. El sendero es como queremos ser felices y no queremos sufrir. Entonces, hay que practicar ciertas cosas y evitar o abandonar otras, y eso es el sendero. Y el fruto es la cesación del sufrimiento. O sea que si dividimos la enseñanza en base, sendero y resultado, en base a las cuatro nobles verdades, es así como se explica. 다 동해 면접이 dumzen shago yamar da samalo mendibeji 다 동해 tela ane sanjebe shungunane 동해 면접 숨 샤버래 동해지 동해 교회 동해 두식 동해 전에 다 토마 동해 오늘 두식 동해에서 동해 나봐 숨셔 다 진짜 동해디 조어도가 동해디 조어줘야 되게 주주에 따라다 조어줘야 돼 주주래 자 진짜 이번 인도산에 다 동해 조리 가려서나 동해 조리 군중 담바사 되게 동해 조리 셔버래 대 군중 와서 동해 군중지기 주더라 동해 사야들이 안에 가소래 레지 군중다 용무별 군중이 일 때네 연구를 해셔 그래. 되게 동해 준전이부터 시작해. 동해 준전이. En las cuatro nobles verdades, Buda comienza hablando del sufrimiento. No hay que explicar mucho acerca del sufrimiento, ya que nadie quiere sufrir. Eso es algo que todos conocemos. De cualquier manera, en el budismo, cuando se habla del sufrimiento, se lo explica en tres formas. Hay tres tipos de sufrimiento. Uno es el sufrimiento que está difundido en todos los fenómenos que están compuestos, es decir, el sufrimiento de todos los fenómenos compuestos o condicionados. El segundo es el sufrimiento del cambio. El tercero es el sufrimiento propiamente dicho. Literalmente a este se lo llama el sufrimiento del sufrimiento, pero es el sufrimiento propiamente dicho. Cuando Buda explica entonces las cuatro nobles verdades, comienza hablando del resultado, es decir, de lo que nosotros experimentamos. La primera noble verdad es que hay sufrimiento, pero si hay sufrimiento, esto implica que hay una causa que produce ese sufrimiento. Y esa es la segunda noble verdad. La causa es las emociones aflictivas o destructivas y el karma o nuestras acciones.
Entonces, cuando Buda presenta las 4 nobles verdades, empieza hablando de un fruto o el resultado, que es el sufrimiento, y luego pasa a explicar su causa, que es las emociones negativas y el karma o nuestras acciones. 동네 군제 된지지나 다 동네디 에네 주 레지 군중다 녀모베 군주스기야래 녀모세야디 낭 셰베 차셰차데야래 사진데 인도산에 에네 녀모세야디 셰베 차셰레 part of our mind. So whether there is possibility to eliminate that cause of suffering. That is something. Cuando Buda explica entonces el origen del sufrimiento, es decir, su causa, y dice que uno de los componentes de esta causa es nuestras emociones negativas. Nuestras emociones negativas son parte de nuestra mente, son parte de nuestras conciencias, y entonces si realmente queremos eliminar el sufrimiento, tenemos que prestar atención a este punto, en el sentido de que es algo que ocurre en nuestra mente. Es a partir de una parte de nuestra mente donde se produce la causa del sufrimiento. Voy a poner una gorra de lama. This head, 가르도다. 샤스르도, 샤마르도, 샤나르도, 샤가르도. There are many. By putting this head, Yeah. so we ask public as to which category Oh, yeah. belongs to. Cuando me pongo esta gorra que tiene un cierto color, entonces ¿a qué estoy indicando? Soy de los sombreros amarillos o sombreros rojos o sombreros blancos o sombreros negros. ¿A qué tipo de gorra o tradición estoy indicando con esta gorra? Usually in the West, so you make distinction about Tibetan different Buddhist tradition on the basis of color of the head. Esto se debe a que en general en Occidente se hace distinciones dentro del budismo tibetano de acuerdo al color de la gorra o el bonete que usan. So now question is the nyumu, whether can eliminate or not. Now we have to think very seriously, very deeply. It is quite nature where two contradictory things there, then the other increase, the other reduce. That's nature. Entonces la cuestión es si podemos eliminar las emociones aflictivas, emociones negativas o no. Es algo, en la naturaleza es algo que podemos observar, que cuando hay dos cosas antagónicas, las dos no pueden coexistir. Cuando una sobresale, la otra disminuye. In external things, for example, the heat and cold, contradictory. So heat increase, cold reduce. Cold increase, heat reduce. Lo vemos en la naturaleza, con el calor y el frío. Cuando sube el calor, baja el frío. Cuando sube el frío, baja el calor. Son antagónicas. And dark and light, contradictory. Y lo mismo sucede con la luz y la oscuridad. Opposing.
Son dos aspectos antagónicos o que se oponen uno al otro. 그래서 나와도 뭐 벌써라이나 가서 그게 현지민에 봐. No, no puede. 현지민에 게 So these two cannot exist simultaneously. Yeah. Oh, yeah. Quiere decir que estas no pueden coexistir a un mismo tiempo, las dos fenómenos antagónicos. 다 사랑스러워이나 균민에 봐. 균 현지민에 봐. En cambio, cuando consideramos el calor y el frío, entonces la continuidad del calor o el frío tampoco pueden coexistir. 다 시베 나는 집이나 시베 나라 바나 유직을 투직도 아니 참심께야지다 세단께야디 님도 용문도 Y cuando lo consideramos en relación a nuestra conciencia, en un mismo instante no pueden coexistir una conciencia instantánea de amor y compasión con una conciencia de odio, por ejemplo. En un mismo instante no pueden coexistir. 대신도 유직을 투직도 차가네 유디 당도 렘바다 유텔라 민두네 겹지 쳐고 니부디 님도 용문도 와 요금도 와 Por lo tanto, quiere decir que en un mismo momento, un mismo objeto no puede funcionar como algo que nosotros queremos adoptar y al mismo tiempo algo que queremos rechazar. 다가는 신기 변나 심 뽑았긴 심배 생토하다 하장 준비 심 니부디에 가가래도 Lo mismo sucede cuando tenemos en nuestra mente una experiencia de coraje y nos sentimos como elevados y abiertos, y ese estado mental no puede coexistir con un estado de desaliento, un estado apesadumbrado. 대신도 현지 편소 통니 차도 제보다 현지 편소 통니 제수 일하셔 니부디 가가래도 Lo mismo sucede cuando vemos el éxito de otra gente y sentimos celos hacia el éxito y los logros de otra gente. Al mismo tiempo que sentimos los celos, no podemos experimentar alegría por esos logros. 디 겨와 님도 마요야 디 겨와 가르친 거슬러나 그 숙진다 말했디 있는 진단 겨와 쳐도와 남바 겨와르지 Cuando estamos hablando de estos fenómenos no son materiales, sino que, sin embargo, ocurren. Es la forma en que nuestra mente se fija o aprehende ciertas cosas. Son formas mentales que no pueden coexistir al mismo tiempo. 사들이 인도 낭셰베 나라 견다도가 컨트릭트 가자 되게 오포싱도가 Quiere decir que también en nuestra conciencia hay aspectos que se oponen uno al otro. 다 셰베 지단 겨니 차데도 변에 뭐부 변에 가서 저래 변에 메도디 까브레션 짐바이나 다 메도디 까브 다베 로테 다 미션다지 때문에 이 까브레션 스그르보다 다 미치 밀도 뛰어야지 변에 칼라 블란 사머베 칼라 블라인드 인딩의 지기 메도디 몬보레스라베이나 다 문부통에 셰바직다 까부통에 셰바직 니도가 다 레디 문부통에 셰바디 그 체지 추유래네 문부통에 마다 그런 거네 까부도 통 레면도가
吧？实际上，这里印度我不同意落地，个产业区域那边印度上呢，这参谋马的是个吧？搞不同的落地参谋的是个吧？搞不同的落地，同样的个搞不印不起，搞不现代的是落西印度上呢，落地其实怕样看打交道为呢，对吧？这搞不准备落地，点不点住多啊？我不同意落地，产业区域那边印度，本来样这搞了不来的满足写起，这差别呢，我不同意落地这个没多啊。基础上呢，同样的考虑印不的，提升度到等一个落地，参谋的多啊，点不的多啊，点不点多啊，区域这个。区域网嘅个记录都准备落地，产都熟悉全部考虑原呢，我讲到铺里呀，可点点没得吧，可点不没得吧。Cuando miramos una flor, entonces, si la flor es blanca, hay una conciencia que la percibe como blanca. Pero por ahí hay otra persona que es daltónica y cuando ve esa misma flor blanca la ve como azul. Entonces con respecto a la flor, ahí hay dos percepciones. Hay una percepción de blanco y otra percepción de azul. En realidad la flor es blanca y en el caso del daltónico, el daltónico la ve como azul porque tiene una temporaria aflicción en su percepción que hace que se distorsione su percepción y la perciba como azul. Cuando comparamos estos dos tipos de percepciones, la percepción blanca, como la flor es blanca para comenzar, entonces no importa cuánto se investigue, cuánto análisis se haga, que uno siempre va a arribar a el punto de que la flor es blanca y no es de otro color. Es decir que eso es lo que significa una cognición válida, ya que está soportada, está apoyada por la experiencia, está apoyada también por la lógica. En ese caso, entonces, la percepción que ocurre es lo que se llama una percepción o una cognición válida. En el caso del daltónico, quizás en ese momento el daltónico le esté percibiendo como azul, pero si ese daltónico toma algún tipo de tratamiento y corrige su percepción o su visión distorsionada, eventualmente va a ver que la flor es blanca. Esto es lo que es decir, que la percepción del daltónico de la flor blanca como azul es una percepción errónea, es una percepción o una cognición inválida. Esta es la diferencia entre cognición válida y cognición inválida. Entonces, en el caso de la cognición inválida, en el caso del daltónico que la ve como azul, no importa cuán fuerte sea esa percepción, cuán intensa y arraigada esté esa percepción, no resiste ningún análisis y si uno la investiga y la analiza, no está soportada por la evidencia y por lo tanto es una cognición inválida. Mientras que en el caso de la percepción de la flor como blanca, eso está soportado por la evidencia y por lo tanto constituye una percepción válida. Esa es la diferencia entre las dos. Shedang se lo, Chado se lo, Maje se, lo de zute di, Sumi Yiji Namdogi, Jordani, Yonde Shadiore. That di dojo, Shedang dojo, Shamsim. Anybody Chado dojo, Iran. And you call it. Oh, Benang Mayegi, dojo, Kasulta. Benang Ajame solve that. Sikurkatua. Marmar, Aje Korolo and Zendanga. Ah.
간다 나게 시즈잖아요. 취미이직 남도 그 조다니 등외보라 소소 지다 캐주로 가려네 텔레 차 게르지 나오냐 별로 차디 봐. 뒤동 도저디 나땡가 신경매사 말고 그럼 뭐요 내줄이야 가리 임버 코라랑 문지 제대로디 그 되는 내 되기도 봐. 취미이직 남도 조다고 말봐. 나게디 등외보리야 소소식 연대로 나게게야 그 군세식 여다봐 텔레 차 게르 타는 나게게 버려도 와. 저들이 이르잖아요. 다 가서 그게 시당로 소베 로 네베 리징기 로 디디 취미식 남도기 조다네 용대봐. 저들이 이르잖아요. 친절하게 로지기 로체제 연구도가 니네 아든가 체르부지 계시죠. 체르부지 가래. 그럼 I think psychotherapist 공기를 넘나 아니 변화 시단으로 깨유르잖아요. 90% mental projection is 들으시기도. 제가 갖다디 그 주별로 차되게 하래. 딱 주별 시단 넘는다. 가다 치즈로로 쳐게 하래. 딱디 동조디디 그런 거에 내줄이야. 가리 가서 거에 내줄 가리 여버디 딱 때댕이지 통댕이지 쟤니 될래야 mental projection디 해질리기 말해. 디니 잡아도가. 자 디니인도 록겨와니라 찍라 취미이직 남도게 조다베 통에 용대버 진주산에 코 땜부 매버려. 그 주별로 쳐기하래. 그 치즈로로 차버려. 뒤 동조하게 로디디 치즈로로 차야 말해. Cuando consideramos un mismo evento, entonces pueden surgir emociones tales como el odio sobre la base de esa cognición, o puede surgir también los celos, puede también surgir el orgullo, por ejemplo. Son estas emociones destructivas o aflictivas que surgen sobre la base de una cognición. Ahora, cuando consideramos cualquiera de estas emociones aflictivas, entonces pueden ser contrarrestadas por sus opuestos. Por ejemplo, en el caso del odio por amor y compasión, en el caso de los celos o la envidia a través de desarrollar alegría por el éxito de los demás, en el caso del orgullo, por ver realmente cuál es la condición de ese fenómeno que se está percibiendo y traerlo a su propio lugar. En todos los casos, en todos estos tres casos, en realidad estamos perdiendo la correcta percepción del evento que está ocurriendo y estamos imputando o agregando sobre ese evento una proyección que proviene de nuestra mente y que no pertenece al evento mismo. Es decir, que hay como una exageración en nuestra percepción que se desarrolla en odio, envidia o orgullo. Esta exageración, esta proyección mental, es algo que no resiste un análisis. Eso es lo que se llama una percepción errónea, porque en realidad es meramente una proyección de nuestra mente que no condice con la realidad misma del evento. En el momento en que nosotros percibimos ese evento, si realmente comenzamos a analizarlo tal cual es, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos agregado sobre la percepción de ese evento viene de nuestra propia mente y no le corresponde al evento mismo. Entonces, cuando tenemos dos eventos cognitivos que son opuestos, como en este caso los celos o la alegría y demás, los celos, el odio y el orgullo y lo demás que va surgiendo, como son percepciones erróneas, no están sustentadas con la verdadera realidad de la cosa y por lo tanto no resisten el análisis, son simplemente aspectos de la confusión de nuestra mente. En cambio, el otro aspecto, el aspecto que se opone a ellos, eso sí resiste el análisis porque es la verdadera
cognición válida. Esa es la característica de las emociones aflictivas. No son cogniciones válidas, por lo tanto no resisten un análisis. 다 취미 인식 남도 써야 돼. 컨디션 거슬럼나. 유지 나당 뭐마디 마시버셔셔. 대왕기 남도 조다셔 용되기도 와. 다 mental projection 사 용되게 와. 그래서 공무원 내주 가서 우리 그게 공무원 내주 마신배 로직이 아니 시체제 아니 남도 조다 용고요 와. 다들 인도산에 가서 오죠. 취미식 남도 조다야 그 취미식 남도 디 시즈디 머리바 미시바 사디가 알리고 미시바 사디. En un encuentro que tuve con un psicoterapeuta hablando sobre el odio, él me dijo que en sus investigaciones el 90% del odio era una proyección mental. O sea que esto coincide también con lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando entonces de un concepto a través del cual entonces se imputa o se agrega una proyección mental de nuestra parte que termina siendo una aflicción negativa, la razón por la cual eso ocurre es porque no conocemos la verdadera naturaleza de ese concepto o ese evento cognitivo. Eso es lo que se llama la ignorancia, porque desconocemos la naturaleza verdadera de aquello que estamos percibiendo, es que existe esa proyección mental que resulta en las emociones aflictivas. Con respecto al desconocimiento o esa falta de cognición correcta, podemos hablar que hay dos aspectos. Uno es un mero desconocimiento y el otro es que en base a ese mero desconocimiento se desarrolla una cognición equivocada o un concepto equivocado. 그게 미시주 탄데라 대자로 니치나 아니 가시고를 그게 지다와다 진입었어 네 니체 다다 진입에 탄라 미시바다 지다에 탄라 미시바니 영식하다가 다 당든 치지로도 떠발이야 진입에 탄데라 치지로도 떠댕에 지대에 태어나 치지로 떠댕에 용도가. 다 지대 신이 있으려면 벽에 치게 되기 신이 있으려도 남자만 그 되어 봐. 지다 왔으려도 태코나. 지도 티신이 쓰기 아래 티신이 최신 소소소도 제등에 티신이 먼고 연구를 이 티신이 뭐디 최신 남번 나서고 여러 데 이네 대모 티신이디 로치고 쳐도가. 그래서 저 다치지로도 떠고 될래야. 다 지도월 진입에 쳐라. 민네 진입으로 떠봐 연구를 이내다 단데 그러나 진입을 진입으로 떠봐 로디 세매버지도가 세 숨도매버지 하람을 진입에 쳐 타해 버려 봐. 디디기 미시버 타다 세세한디 낭배 흉내 숨보이나 남게 맡아봐도 진입에 쳐를 미게 치질로 똑바다 미시버디 할람 남게 맡아봐도 회식하고 그래. 아, 저 현신에 누르셔. 다 지도와라 치질로도 똑바. 지도와라 몽바. 지도와라 치질로도 똑바. 다 되들라 겐제도와. 가래서나 안다디 취미 이식 남도 좋다 네 남도 용돼야지 진입을 미베 미시베 제바도 용용그래 이내다 쪼쪼디 지도와라 미네 치질로도 떠댕게 로 되게 차용고요 어디 세버래 대한 그래서나 나는 뇌사도 차잖아 뇌사도 차잖아 냐라 나 차스도 와 나는 되어야지 내 이동을 통기스기도 와 봐. 미거워지면이네
당원시네 나 거기면도 신 스도와 레마도 나다 만지라 차세하시다 당세하지 민도와 나다 되니 딩나를 이동어도 차 딩나를 이동어도 당 들리고 저 드디 인도산에 나를 짐베 로티기 야직체 되네 유타다 대 랑라 대밤 랑라 민두가 준제도 셔디 유타라 착과다 유타라 당와들리고 유디 지네바 가 유디데 지네바 지다와데 다스는 가 다 유디 안다데 진입을 안다데 안다세야데 진입을 진입을 때 그러다 그러나 유타라 당와다 유타라 착과 내용야게 다스는 다디 능지가 리고도 와 다디 지도할 시진도 또 로트도 잘리고도 와 Entonces, cuando hablamos de estos dos tipos de desconocimiento, está el desconocimiento básico, en el cual, es decir, cuando describimos estos dos tipos de conocimiento, tenemos que mencionar dos aspectos también. Uno de ellos es el que está relacionado a las cosas tal cual son, en su verdadera realidad, y después el que está relacionado con las cosas, tantas cosas como existen. Eso es un vocablo que se utiliza mucho en el budismo y que explica el campo de cognición que uno tiene. Es decir, no solamente conocer todas las cosas que existen, sino también conocer la esencia o la naturaleza verdadera de las cosas. En el caso de todas las cosas que existen, estamos hablando de infinita cantidad, son incontables la cantidad de fenómenos que pueden existir. En el caso de las cosas tal cual son, estamos hablando de la verdadera la naturaleza absoluta de todos los fenómenos. Y a pesar de que hay una infinidad, una miríada de fenómenos que pueden existir, todos los fenómenos tienen un mismo sabor al nivel de la naturaleza absoluta. Entonces, cuando hablamos de las cosas tal cual son, estamos hablando de una misma realidad que es común a todos los fenómenos, ya que todos los fenómenos tienen un mismo sabor en ese nivel de realidad absoluta. En cuanto al conocimiento de las cosas, tantas cosas como existen, eso es algo muy complejo y solamente se puede llegar al conocimiento completo de todas las cosas que existen cuando uno alcanza el nivel de omnisciencia del estado iluminado de la budidad. Pero con respecto a las cosas tal cual son, aunque tantas cosas como existen superan en número a las cosas tal cual son, porque las cosas tal cual son está hablando del conocimiento de una realidad absoluta, la realidad absoluta supera en calidad el conocimiento de la variedad de las cosas tal cual son. Es decir, que es más importante conocer la naturaleza absoluta que la variedad de la naturaleza o la variedad de las cosas que pueden conocerse. Para conocer la naturaleza absoluta, entonces, esa naturaleza absoluta tiene que ver también, lo vamos a ver más o menos más claro, cómo funcionan estos dos aspectos con respecto a cómo se forma o cómo se produce el odio. El odio se produce porque primero hay una noción muy fuerte de la existencia de yo, el yo como un individuo independiente e intrínsecamente concreto y existente. Cuando el yo se afirma de esa manera, entonces es en base a esa noción del yo que creemos como que existe en forma real, que cuando aparece un otro tenemos una relación con el otro de apego o puede ser de rechazo también. Pero esa relación de apego o de rechazo que ocurre con respecto al otro funciona únicamente en base a que nosotros creemos en que nuestro yo existe en forma real. No puede existir esa reacción de apego o de rechazo contra algo que no tenga ninguna conexión con ese yo. Entonces todo comienza por esa creencia enraizada de que el yo existe. Y eso es el desconocimiento de las cosas tal cual son.
En ese caso, entonces, la conexión con los otros y a través de la cual entonces surge el apego o el rechazo, eso es el desconocimiento de las cosas que existen o tantas cosas como existen. En este caso, entonces, esa es la manera en que tanto en las cosas tal cual son, como en las cosas, tantas cosas como existe en nosotros en este momento una percepción equivocada, una cognición equivocada de la realidad. En ambos casos tenemos una percepción equivocada de la realidad. Eso es. This way. 다디 저전에 인도산에 친절로로디 타르도나 친절로 소르베다 근데 네베지기 단 네베지기 로텔라 뉴몬스 민타브레 산제베 슝네 다 산제베 선님도 ancient Indian thought 뉴몬스 민타 뉴몬스니 민타야디 다 뉴몬스들 지 동료를 제바 지 냠매를 제바 지딱 녀도서야를 지를 뉴몬을 제바 쓰도와 근데 미베 심대로 실체 뭐지부 실체 이거에는 뉴몬바 쓰도와 그래야 그다 딘데기 뭐지부다 배 심베 shum바다 다 심 shum바 서이나 그런데 근데 지금 뭐지부 치대야 딘데 치겐기 로직을 녀모스 민다 그래. 간다 뭐지부 소개 지리야. 뭐지부 소개 지 뭐시부 소개 지리야. 녀모스 민다 그래. 딘데기다 녀몽가 지그 로디디 싸워 투스디 신지로 로직을 댄데베 세버래. Ahora, refiriéndonos a esas formas mentales que son percepciones erróneas, pero del lado negativo. Técnicamente en el budismo a eso se lo llama klesha en sánscrito o nyomon en tibetano, y es lo que se traduce habitualmente como emociones destructivas, emociones aflictivas o negativas. Esto no es privativo del budismo, esto ya viene del antiguo pensamiento de la India y se aplica a todos esos conceptos o formas mentales que dan como resultado infelicidad, agitación mental, ausencia de paz, hacen que uno esté apesadumbrado, que esté caído, que no esté feliz. Esas formas mentales que tienen esa característica negativa, que son por supuesto percepciones o cogniciones erróneas, técnicamente se las llama como las emociones aflictivas. nangbe tumde na lo ya ta mendo to yongsare ta anda nge sia di ngomulu juk umabe lugi ta ti zo je shabe ina ti zo je sha kwa di rigbe tubji namda yode ba wa nyol jari ine ngotcha yode ba sabshu cha de yare sa de yin du sa ne ta lu juk lugna shi chen ne shabe ina 자시로 나리야 레다 뇨모 세베 타 레다 뇨모 땅에 독슬입니다 레다 뇨모 세베 타 세디 레다 뇨모 세소나 다조 뇨모 세베 왕기 다 뇨모 세세야디 메도 거부차체 세야디 말에 뇨모 세세야디 뇨모기 녀보 깨베 떡기 녀부티 딱한다 녀문베 간더 줄베 아니 녀부 깨베 떡기 녀문 매바 차소네 세바디 세소나 근데 세바도 톱소나 세바 차와도 톱소나 아니 레사도 사고 연구 말을라 나사가 레 상마 연나야 저 순되게 요 말이지 순되게 Oh, yeah. So today it is an day negabdala tarba series. Right? Let the numo save tar.
That the Yindang the man the shake in the Sane Ladan Yumo Namdole, Tada Trele, Shasung de Adi, Lady Numwangiores, Lad Numo Numon de Sumi Jig Namdole Chores, Ladan Numo Namdoles. Sumi Jig Namdodi, Travales at Denzing Trava. Penang Marzim Trava Sloswatagi, but down that Marzim Travalum, Marzim Trava Telgen Chores. Ladan Numo Namdole, Teda Treles. That it was ships hardana. Marzimbe Travale. Yungiova Indusane, Marzimbe Trabati Kansag Tenzins Mingda, Marzimbe Trabati, Kansag Tenzin Mingda. Then there Kansag Tenzin, they show you Tenzin Shishan in Yoris. So did they into take a reslona? Now number Loki Indusane, Pumbulu to Sharatane, Master Lot Gigdua, Marzimbe Lokigdua. Jazanga. Ngaran zimbe nganzing loleya yang chara monguchi nganzing rakpa nganzing chawa yongya doga so da nganzing rakpa ti nganzing chawa tel tene de shichi gyo ba nganzing chawa yongya di phungbul dambar zimbe phungbu dambar zimbe tenzing wangki nganzing chawa de lig doga nganzing chawa de nganzing rakpa de lig doga Tell them Sumishi Namdo Yondigadua. Ladam, Numo, Namdole, Tada Treles. Da Pumbu Dambran Zimbe, Denzing, Trabati, Kangi Maba Suris Luna. Church Roshi to Tome, Tombani Sheva Yina, any the Zimbati, any Mabachat. Karas Luna, Zimbati, Chidawala, Chijilo to talk about Loreswan. 다 지다와를 치지로도 또 로인드산에 지다와 뭐마디 수신도 시에베 로테기 지다와라 민네 치지로도 또 로테기 냠부샤되고 와 죄송아 간다샤되고 어디 시합다 근데 인드산에 다 쳔남기 인루 디 이니시 시고고야를 잡래 쳔기 인루 다 인루데 시인드산에 다양 Taki Labyaki, Numungi, Munzinda, the Numukeda, Dawson Mendra Shediati, Kariwangi, Kangiwangi Chumbereslamna, Chidawa Seati, Jordalia, Mituba Yuba Induzane, Chidawa, Tekwanani, Jordala, Taramongu Yuba Indu, Tewangi, any Numu Jordan Mitumbada, Numukeda, Timbimenda Pisiore. So that did Indu, Chidawa Jordan, Mendawa. Monguji Yare, Nangashun Nalola. Chidan, Nelu Turduti, Jordana, Mendawa Yungiare. Con respecto a las emociones aflictivas y cómo se va formando en nosotros esos aspectos de ignorancia y desconocimiento, hay distintas escuelas de pensamiento en la India, que en el budismo mismo también, que adoptan distintas explicaciones de este proceso. El que yo voy a adoptar es el que pertenece a la tradición de Nagarjuna, un gran maestro indio del budismo, ya que en la escuela filosófica que él enseñó es una Nagarjuna, second century. En el segundo siglo II, la escuela filosófica que él tan bien dilucidó es una presentación de la naturaleza de la realidad que es la más profunda de todas, y por eso en base a esa es como voy a exponer todo el proceso en el cual se desarrolla este desconocimiento de la ignorancia. I think the second century said that those demand some gate. Then this time hay una controversia en cuanto a si era el siglo II u otro siglo de Nagarjuna. You know, firstly, the time of Buddha, also there is differences, different versions. So generally,
we believe 2,500 years, more than 2,500 years. Right? So according to the literature, after Buddha, after 400 years, since Buddha passed away, then Nagarjuna come. So that means Before- first BC. So I don't know. Nobody knows. Porque el budismo se dice siempre que comenzó 500 años antes de Cristo y está dicho que Nagarjuna iba a venir en 400 años después. 400 años después de la aparición de Buda en este mundo, o sea que desde ese cálculo sería el siglo antes de Cristo. Por eso hay una controversia y la verdad es que no sé bien cuál es justo la época. Ahora, volviendo a la explicación de cómo se va produciendo, basado en el Madhyamika-Vatara, es decir, el texto que trata sobre el camino medio, entrando o ingresando hacia la disciplina o la doctrina del camino medio de Chandrakirti. Entonces ahí se explica que comienza todo con el karma y las emociones negativas. A través del karma y las emociones aflictivas, entonces se forma un concepto y a través de ese concepto es como se forma la fijación en la existencia de nuestro ego. Lo que dice Nagarjuna es que una vez que uno ha eliminado todas las emociones negativas, eliminar las emociones aflictivas que cambian nuestra percepción y hacen que nuestra percepción sea errónea, no significa eliminar la flor blanca, sino eliminar aquello que hace que veamos la flor blanca en forma distorsionada. Entonces, cuando uno elimina las emociones aflictivas y también el karma, entonces de ahí en adelante no genera más karma y las propensiones y aquello que quedó no puede ya cultivar, no puede ya nutrir la producción de mayores emociones conflictivas. Y de esa manera entonces nosotros permanecemos en un conocimiento verdadero de la realidad, sin la influencia de las emociones aflictivas y de la ignorancia. Entonces la forma en que se va formando todo este proceso es a través de las emociones aflictivas y el karma. A través de eso se forma el concepto que da origen a la noción del yo como algo que existe en forma real y concreta. Esa fijación egoica, la fijación en la existencia del yo, esto tiene distintas variedades de sutileza. Hay una fijación en el yo que es muy sutil y en base a esa fijación muy sutil se desarrollan las fijaciones más groseras en la existencia del yo o en el egocentrismo. Pero todas esas formas más groseras del egocentrismo se basan en la fijación del yo, que proviene a un nivel muy sutil. En base a la fijación del yo, entonces se producen también más emociones aflictivas y karma. O sea que verdaderamente esa fijación del yo, que proviene del concepto, y el concepto proviene de las emociones aflictivas que dan raíz a ese concepto, esas son todas percepciones erróneas, cogniciones erróneas, y por lo tanto son cogniciones inválidas. La forma en que esa cognición inválida se destruye es justamente teniendo un conocimiento verdadero y genuino de lo que es la realidad, ya que cuando hablamos de una cognición errónea, lo único que lo puede contrarrestar es una cognición correcta. A una cognición inválida lo que lo contrarresta es la cognición válida. Y la cognición válida ocurre en la percepción directa de la naturaleza verdadera de todas las cosas, es decir, las cosas tal cual son, y eso es la naturaleza o la esencia de todos los fenómenos, que es la vacuidad. Con esa mente que conoce la vacuidad, el conocimiento, esa cognición de la vacuidad es la cognición válida, y esa cognición válida erradica la cognición inválida que da origen a la fijación en el yo. La fijación en el yo entonces se destruye
y de ahí se destruyen también las emociones negativas, las emociones aflictivas, el karma y todo lo demás que genera toda esa perpetuación del sistema. Por eso es que todo el proceso por el cual uno encara, a través del cual uno está encarando la erradicación de la ignorancia, es por el conocimiento de la verdadera naturaleza de la realidad, porque eso hace a la cognición, a la vivencia de las cosas tal cual son, en su verdadera esencia, y esa es la naturaleza de la vacuidad. Todo el proceso consiste entonces en establecernos en el nivel de la realidad absoluta. También, en cuanto a establecernos en la realidad absoluta, hay variedades, hay sutilezas o diferencias, pero básicamente consiste en establecernos en la realidad absoluta, porque desde la realidad absoluta y del conocimiento de la realidad absoluta es desde donde se pueden resolver todas las formas incorrectas o inválidas de percepción o cognición. 그래서 다 지다 왔어야 돼. 지다 와 백호난이 있어야 돼. 나빠 용종로게 아니 다음에 봤어야지 다 지다 다 남배 좀더 다 지라마 대버 접게 지라마 대버 접게 셔면 난기 대버 카시지기 다 강사 승에디 죄도 매버리 세네 자 드리인도 강사 죄도 매버시 셔봐마도 강사 다 매버리 세네 다 지금 매버리 다 뒷마도 뭐 지금 셔 나고 용종로게 강사가 다 여말이 다음에 세대 참으로 오셔야 되고 참으로 돼야 되고 투모래 이 상도 동서디 다음에 봐 세가 다들 다 다음에 봐선 다 자원에 여말은 수직식 말거다 수직식 말거 다한테 다음에는 상도 동서디 미주 다디 떡지 라원에 다 매봐 풍불이 된 현배 뜻이랑 다 매버디 너무 상을 오셔야 해요. 다 디토라 강사 풍부 로왕 주게 다 풍부디 컬부터보다 풍부로 왕 주게 게 저때부터 랑자와 지금 로로 셔도가 반응 나이 셈 세네 왕중에게 나 되기 나의 셈신의 파 왕중도가 그러다 드린 인산에 제컬다고 저디 저다 컬부터 시행을 전에 저디 컬불라 때네 컬변 나네 저 샤식 말와 저도 고백을 저자가 제컬다부지 샤바이나 저디 컬볼레야 때 마시버치 드리 메인드산에 풍부 컬부터불라 왕주겐기 저때부 나데 풍불로 때메 라왕가 주데버치 로를 샤데야 진리기 나디 요마레스다데 가사란 유튜브에 제이 다 요마레스 다그 똥에 다미직샤 미치다마와 말해 다들 나와 용서로 나봐 용서로 다 되게 간다 대반 이숨지 다 다음에 있어 다 제만 없이 저도 매배 다 이 템포로스도가 나란지 다스는 니기면도 돼 이니 저도 매배 다 했어 러시아 야고리스도가 다 매바랑 럼네 민망무지 투루도와 다 요마레 탄유 요마레 디도 요마레 투루도와 저는 고도 템포로시아 저도 매바 슬슨 템포도 Cuando hablamos de la inexistencia del ego tal cual nosotros lo percibimos, eso es una constante en todas las tradiciones budistas. Es sobre la base, hay algunas escuelas en el budismo, en la escuela del budismo de los Vaibhashikas hay 18 escuelas de pensamiento dentro de esa tradición,
Una sola de todas esas 18 escuelas de pensamiento no llegan a decir que el ego no existe, simplemente dicen el ego está fuera de la expresión, el ego es inefable. Pero aparte de eso, las 17 restantes y todas las otras escuelas del budismo, el punto principal que sostienen es que el ego en la persona, el yo en la persona, no existe en forma real y concreta. Esto lo que quiere decir, hay que definir bien qué es lo que esto quiere decir, porque en realidad, en base a las emociones negativas, en base a las emociones aflictivas y la ignorancia, sobre nuestros constituyentes de la personalidad y también de nuestro cuerpo, el cuerpo, las emociones, lo que se llama los 5 conjuntos, los 5 agregados, sobre la base de eso, entonces surge la noción de un yo. Es en base a estos agregados que constituyen nuestra persona en que surge esa noción del yo. Y lo que se está diciendo cuando se dice la inexistencia del yo es la inexistencia de un yo que está separado de esos 5 conjuntos que forman nuestra persona, el cuerpo, las evaluaciones, las sensaciones, los impulsos y la conciencia. Esos serían los 5 conjuntos. Entonces, cuando se está hablando de la negación de la existencia del yo, el yo que se está negando es ese yo que aparece sin relación a los 5 conjuntos. Hay como una noción de un yo, de un ego, de un sí mismo, que está separado y es independiente de estos 5 conjuntos o los agregados. Y eso es lo que se niega en el budismo, la existencia de un yo independiente de los 5 conjuntos. En realidad, si nosotros miramos esa relación, estos 5 conjuntos serían como el sirviente y el yo sería como el amo, y el amo en relación a sus 5 conjuntos sería como el sirviente. De esa manera es como que el amo es algo que está totalmente independiente de esos 5 conjuntos, y eso es justamente lo que se niega en el budismo. No hay un yo totalmente independiente de los 5 conjuntos componentes de nuestra persona. Eso. 자자가다 언더만 다가래 봐. 다다가래. 왜 디지털나? 풍불레 된 셴베 다 떡지랑 진베 등진시도가 딘데기 등진디 소자 졸라 요 말이 제베 디 둠데 레버리스 둠데 렌그 둠진지 거네 풍부 돌린 시경에 다지 요구도 풍부 돌린 시경에 다디 풍불로 떠나 용금민도 딘데 이베이드산에 풍불레 된 셴베 다 고두스네 둠데 따네 떡지랑 다 셰베 저장가 딘데기 등진디 등지 군다래 셰베 둠데 군다버레스 다 풍부 다도 풍부 더풍 지흐더부 샤네 아니 나르진베 로테 다 로텐지요레스 이거 하면 도 no need thank you I'm just waiting lunch no need water. Estoy esperando el almuerzo, no necesito agua ahora. 자상가 나 풍부 덕풍 지글도 때니 나오냐며 로티 애니 드레스 아소레 즈벌 한지레스 즈벌 한지 자상가 뉴모 싸워지게 즈벌 한지들에마도 군다데 말이죠. 군다데 하고만 좀 Philosophically quiet. No, that I know. The other one, yeah, but the example with the bull, bull don't really know this kind of. Oh yeah. The various levels of self-grasping. Yes, yeah. And the lowest one, the first one, which is Volviendo a una de las 18 categorías de los Vaibhashikas,
aquella que dice que es inefable es bastante conveniente, porque al buscar el ego no lo encuentran, entonces tampoco se animan a negar la existencia de ese ego, porque es algo que a veces a la gente no le resulta cómodo, y entonces lo ponen en esa categoría de que no se lo puede describir y es muy conveniente, es un pensamiento muy conveniente. Pero todos esos pensamientos del ego y del razonamiento y la forma en la fijación en el ego como existe y si es separado o no separado de nuestros conjuntos o agregados y demás, eso en realidad es como un desarrollo de la fijación egoica más elaborado, que no existe, por ejemplo, en un gusano, no existe en los insectos, ya que ellos, por supuesto, no entran en filosofía ni nada por el estilo. Pero lo que sí existe en todos los seres es un factor más bien innato y natural de esa creencia en que hay un yo separado de los distintos componentes de nuestra persona. Esa creencia en el yo, esa fijación egoica, es algo que existe en forma natural en todos los seres, incluyendo también los animales, los insectos y demás. Eso sí, es básico, es una fijación egoica básica y sutil. Yeah. 강사가 등진 시대에 시르디 최기 등진기 지기버이나 right 다 최기 등진 시대에 아다 최 남라 미국 최를 민네 남다 미국 풍불의 셴배 다 가서 그게 풍부스사 덕풍 니수체 다때 다도 풍부 니치야 돼 내가 싶으래 다스럽도 롱접어부터 풍부스럽도 롱제제체 그래서 롱접어보다 롱제자 니다 체야 된다래야